Ya, vamos acá. Ya quedamos nosotros nomás y no ingresó nadie más. Ya, comencemos. Hoy día nos toca revisar el tema de la transcripción, el tema de pasar de ADN a ARN. Saber cómo ocurre el proceso, identificar cómo y qué componentes y qué partículas participan, ¿ya? Identificar la estructura de ADN y ARN, eso deben ya saberlo ustedes, ¿ya? El objetivo de hoy día es que aprendan ustedes cómo ocurre el proceso de transcripción del ADN a ARN a nivel celular, ¿ya? Que puedan aprender directamente este proceso que es mucho más fácil. Le digo, mucho más fácil que el de replicación. El de replicación costaba bastante entenderlo, pero ahora nos damos cuenta y nos vamos a dar cuenta, si vamos de ADN a ARN es mucho más fácil. Recordad, los descubridores del ADN, ¿quiénes son? James Watson y Francis Crick. Son los descubridores de la gran macromolécula llamada ADN. Ácido desoxirribonucleico, ¿ya? En la sigla de ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿ya? Entonces, el ADN fue descubierto por estos dos caballeros, Watson y Crick. Y Watson y Crick, ¿qué propusieron? Propusieron ellos un modelo para identificar su estructura. Ellos ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1962, ya descubriendo esta gran macromolécula y haciéndola toda su estructura y todos sus componentes en su interior, ¿ya? Watson, recuerden que era zoólogo y Crick era un físico. Y eso es primordial. Un físico unirse con un zoólogo, crear una gran macromolécula que ahora sabemos que es la que transmite la información de generación en generación, ¿ya? El modelo de Watson y Crick tiene en su secuencia información genética para poder crear y formar proteína, ¿ya? Por eso tenemos que aprender todos los procesos del ADN, donde está en el núcleo cuando se replica, después el ADN cuando se transcribe a ARN, y después cuando estas moléculas salen del núcleo y van afuera del núcleo a producir lo que llamamos proteína. ¿Ya? Recordar. ¿Y qué tenemos que recordar rápidamente aquí? Tenemos que recordar la unidad básica del ADN y del ARN. Tenemos que recordarla. Tenemos que hacer hincapié en esto, ¿ya? Los tres componentes básicos de toda unidad básica. ¿Recuerdan las bases hidrogenadas del ADN? Las bases hidrogenadas del ARN. ¿Las recuerdan? ¿Del ADN? ¿Sí? Adenina, ¿Ya? citosina, ¿Ya? timina, ¿Ya? ¿Y? guanina. Guanina, bien. Estas son las 4 bases hidrogenadas del ADN. ¿Ya? ¿Y de ARN cuáles son? Adenina, ¿Ya? citosina, ¿Ya? urácido ¿Ya? y guanina. Ya, bien.
Bien, esas son las 4 del ARN. Y la gran diferencia entre ambas es que cambiamos la timina por uracilo. Eso es algo primordial. Por eso se los puse aquí como recordatorio, para recordar. Porque tienen que recordar eso para poder hacer transcripción. Un dato súper importante. El ADN está en el nucleolo de la célula, más adentro del núcleo. Hay otra capa entre medio que lo cubre muy bien el ADN, y que el ADN está en esta forma de cromosoma, ¿ya? Entonces, bien, vive bonito, tranquilo, en forma de cromosoma, en el nucleolo, pero el ADN no puede salir por ningún motivo del núcleo o del nucleolo. No puede salir de ahí. Si sale para afuera del núcleo de la célula, se muere, se destruye, se desintegra. Porque afuera puede haber virus, bacteria, y puede haber líquido, agua, que lo pueda disolver. En cambio, el ARN sí puede salir. Porque la información que está en el núcleo como ADN, para que pueda ser transportada y pueda ser llevada fuera del núcleo, es porque el ADN se transforma o saca una hebra de ARN. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. El ADN no puede salir del núcleo. Y yo dice, ¿cómo saco la información para afuera? Si el ADN tiene que comandar todas las funciones de la célula. La única forma de hacerlo es que yo me convierta en ARN. Me convierto en ARN. Pero no puedo ser igual, no puedo tener este lenguaje como ACTG. Porque si me conocen como ACTG, puede venir un virus, una bacteria, y me puede destruir. En cambio, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer algo parecido. ACUG. Por eso cambio timina con uracilo. Porque tengo que sacar una estructura más o menos similar a lo que yo soy, ADN, para que mande información hacia afuera, hacia el núcleo. Fuera del núcleo. ¿Ya? Por eso, el ADN doble hebra y el ARN solamente una hebra dando vuelta. ¿Ya? Perdón. Como dijo, el ADN son 2 hebras. Sí, 2 hebras, porque aquí hay una cadena. Vamos a meterlo con el lapicito. Ahí está, una hebra. Y aquí está la otra hebra de ADN. En cambio, el ARN es solamente una hebra, una cadena. Es una sola. ¿Por qué no es doble? Porque necesito una cadena solamente para poder hacer funciones afuera. No una doble. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, doble hebra para ADN, una hebra para ARN. Mejor dicho, 2 cadenas para formar un ADN, una cadena para formar ARN. Aquí. Vamos a borrar un poquito aquí porque aquí nos vamos a basar estas cositas primordiales. Vamos a hacer aquí una secuencia de ADN. Ahí les puse recordatorio porque aquí en este ladito de acá de la izquierda vamos a hacer una pequeña actividad. Yo tengo una cadena de ADN. ¿Ya? Que tengo como cada nucleótido, cada unidad básica, tiene diferentes bases hidrogenadas, pero solamente una. Por ejemplo, pongamos aquí que tenemos C,
Voy a hacerlo bien, que se vea bien, 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 bien acá. Vamos a ver aquí. Un lapicito. Acá. Ya. Vamos a poner una C. Vamos a poner aquí una T. Vamos a poner una A. Vamos a poner una C. Una G. Otra T. Vamos a poner otra A. Una G. Y terminamos con una C. Si de una hebra de ADN yo quiero sacar una hebra de ARN, porque esto es ADN, yo tengo que hacer lo complementario, pero para ARN. Y yo quiero sacar una hebra de ARN. ¿Qué debo hacer? Una A. ¿Ya? Tengo una C aquí. ¿Cuál es la complementaria de la C? Recuerden, siempre voy a unir C con G en ADN. Y si, en ADN siempre voy a unir C con G y A con T. Y si yo hablo de ARN, siempre voy a unir C con G y la A con U. ¿Ya? Esto es para ADN. Y esto es para ARN. Entonces, si yo tengo una C, ¿con qué la voy a complementar acá? Con una G. Bien. Tengo T. T. Divina con una A. Una A. Bien. Siempre la T la voy a unir a una A. ¿Ya? Y la A la voy a unir con una Tepo. Ya, si yo coloco T aquí, es porque estoy haciendo replicación. No estoy haciendo transcripción. Porque aquí de una hebra está haciendo una complementaria, otra hebra complementaria de ADN. Pero en este caso tenemos un ARN que formar. Entonces, en vez de T, ¿qué debería colocar? Una Una U. un uracilo. ¿Por qué? Porque el ARN no trabaja con timina. En vez de timina, trabaja con Uracilo. uracilo. Bien, ya, y esa es la actividad que necesito que aprendan al principio. Porque si tienen error ahí, cuando yo les ponga una cadena de ADN y les diga cuál de esta alternativa es la más correcta, complementaria en ARN. C con G, T con A con U, no con T, porque el Ya. ARN no trae timina. Ya. Y esa puede salir una pregunta en cualquier guía. Ya en la guía que viene, en el examen final podría entrar preguntas de estas. Sigamos. Y tenemos C, la agregamos con G. Si tenemos G, la unimos con, Guanina. ya, guanina con, Citosina. bien, timina con, Timina con no, adenina. adenina, bien. Recuerden que estamos haciendo una molécula de ARN. Si en ADN tenemos T, seguimos con la combinación T con A. Pero si yo tengo A en ADN, en vez de poner una T, coloco una Una U, U. Bien, Felipe. uracilo. Uracilo, bien.
Si tengo guanina, ¿qué le pongo? Felipe. C. C. Citosina. Citosina. Y tengo una C. Guanina. Guanina. Bien. Bien. Ya. Y ese es el principio básico que debemos aprender y tenemos que observar directamente. El paso de una cadena de ADN, cómo esta transforma y pasa a ser ARN. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Quedó clara la estructura? Si se toman con una A en ADN y queremos pasar a ARN, tiene que ser una U, no una T. Porque si le colocamos una T, estamos haciendo otra cadena de ADN. ¿Ya? Y ese es el error clave que tiene cada estudiante. Creen que cuando están formando una cadena de ADN-ARN, siguen la misma relación. Siguen la misma relación siempre. Que A con T, T con A, C con G, G con C. En cambio acá la relación es C con G o G con C para ARN, A con U o U con A. Relaciones. ¿Ya? Para que quede claro. Ya, continuamos, avancemos. ¿Se entendió, doña Teresa? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Eso me gusta, que lo aprenda bien y si tiene alguna duda, pregunte todo lo que necesite saber. Está buena la tablita, profe. Buena la idea esa. Sí, está buena. Muy buena. Sí. Va a quedar ahí en la videoclase, va a quedar ahí. No lo toma. Vamos acá, para que recordemos un poquito, recordemos un par de cositas esenciales. ¿Ya? Replicación, sacar ADN, replicación del ADN, mantener la información del ADN. Si el ADN quiere salir esa información del núcleo, tiene que pasar a la transcripción, a fabricar una molécula de ARN. Y el ARN, la función que tiene después es hacer el proceso de traducción de esa información y pasar a proteína. ¿Ya? Este es el dogma central de la biología molecular. De ADN pasar a ARN y de ARN pasar a proteína. ¿Ya? Aquí el cuarto proceso, que yo no lo voy a pasar detenidamente, pero se hace en algunas células, lo hacen bien. ¿Por qué? Porque la transcripción inversa es en caso extremo. Cuando la célula ya no le queda ADN y solamente tiene dando vuelta en toda la célula, ARN puede y podría activar el mecanismo de pasar de ARN a ADN. Otra cosa clave, ¿cómo actúa el virus del VIH? El del SIDA. Lo que ocurre es que el virus del VIH lo que quiere es ir a atacar el ADN. Cuando el VIH entra a los glóbulos blancos de nuestro cuerpo, lo primero que quiere es entrar a esos glóbulos blancos y atacar su ADN. Y de todas las células, atacar su ADN. Pero como no encuentra el ADN disperso en cualquier parte, porque la célula tiene resguardado el ADN en el núcleo, lo que hace este virus, el SIDA, es atacar al ARN, cambiar la secuencia de ARN y hacer una transcripción inversa para que este ARN se transforme en ADN, tenga esa información
y obligue a las células que se autodestruyan por sí mismas. ¿Ya? Ese es un mecanismo que ocupa un virus, como el virus del VIH, para decirle a la célula que se tiene que autodestruir por sí misma. Por eso es tan peligroso el virus del SIDA, porque tiene la capacidad de transformar estos ARN que están dando vuelta en cualquier parte de la célula y lograr transformarlos de vuelta a ADN por transcripción inversa y poder que la célula se autodestruya por sí misma. Eso es un mecanismo muy perjudicial para la célula. Por eso el virus del SIDA es letal. ¿Ya? La persona que tiene puede vivir 10, 20 años, pero con medicamentos para poder sobrevivir, porque llega un minuto que no tiene ninguna célula, glóbulo blanco, ningún sistema inmune para defenderse de un simple resfrío. ¿Ya? Hay que cuidarse bastante. Y ténganlo como en mente, que siempre hay que cuidarse de todo. ¿Ya? Hay prevención en todo. Y a lo mejor, quién sabe, si el día de mañana encontramos que el coronavirus haga lo mismo y que haga que las células se autodestruyan solas y nos baje las defensas y nos ataque un resfrío normal y nos muramos. Está todavía en investigación cómo se comporta el coronavirus. Porque ha tenido hartas cosas que decir ahí. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Más o menos. Sí, ojalá que entendía más o menos cómo ataca el VIH a la célula. Que algo que se puede trabajar con este esquema. Ya. Salimos del tema de la biología molecular. Salimos de ADN, a ARN y a proteína. Hoy día solo vamos a ver el de transcripción. Ya la próxima semana vamos a ver un poquito de traducción. ¿Ya? ¿Qué es la transcripción? ¿Ya? ¿Qué es la transcripción en sí? Dice, las enzimas controlan todas las reacciones químicas de los seres vivos. Lo que pasa es que para poder crear la transcripción, debo tener un ARN que vaya a hacer la función de crear proteínas. ¿Ya? La información para fabricar proteínas la tiene el ADN. El ADN en sí, que está en el núcleo específicamente, tiene la función ahí y no la puede repartir directamente hacia afuera. Para eso genera esto que se llama ARN. ¿Ya? La sucesión de base de la molécula de ADN es un código químico. Para eso, lo que vamos a hacer es, de ahí, cuando ya tenemos hecho el tema de pasar de ADN a ARN, cambiamos el código de base nitrogenada por el código de aminoácido. ¿Ya? Pero lo primordial ahora es entender que pasamos de ADN a ARN. ¿Ya? Y una proteína codifica para un segmento. ¿Ya? Bien. ¿Ya? La estructura, segmentos del ADN, segmentos del ARN, que se llaman genes. ¿Ya? Esos son los que van a ayudar a formar proteínas. Partamos. Ya sabemos que tenemos el ARN, el ácido ribonucleico. ¿Qué tiene? Adenina, uracilo, o citosina o guanina. ¿Ya? Para poder hacer esta macromolécula de ARN, debemos tener un molde. Este molde debe ser de ADN. El ADN se transcribe a ARN.
Lo que ocurre es que va de una cadena de 5' a 3' de ADN y genera una cadena de 3 a 5' que es el ARN. ¿Ya? ¿Cómo ocurre? Lo que ocurre es que primero debo tomar un segmento del ADN y ahí tratar de romper los puentes de hidrógeno y ocupar una hebra para empezar a hacer el proceso. ¿Ya? Ojo, y aquí tienen que verlo bien. Hay una enzima llamada polimerasa, ARN polimerasa, que ayuda al proceso a que realmente hagamos la secuencia de guanina que tiene el ADN, salga citosina al ARN. Citosina, guanina, de guanina, citosina, de timina que tiene el ADN, pongamos una adenina en ARN. Si tenemos adenina en ADN, coloquemos un uracilo en ARN. Si tenemos timina, coloquemos al lado una adenina. Y tenemos adenina, coloquemos al lado en ARN uracilo. Si tenemos guanina, vamos a colocar citosina. Para que quede claro. ¿Ya? Para que esto sea primordial y esto sea fundamental, porque al transcribir directamente de una hebra de ADN, que es esta que está aquí, de esta de ADN, transcribamos y sacamos una hebra de ARN. Este ARN es inmaduro. O sea, ¿por qué llamamos inmaduro? Porque puede venir cualquier estructura y la puede cortar. Puede cortarle en cualquier parte y cortar esta secuencia. O le puede añadir más o menos. Para que no ocurra eso, tenemos que procesar este ARN. Procesarlo para que sea funcional. Porque mientras tanto nosotros tenemos un ARN inmaduro, no es funcional. Y no puedo llevarlo para la fabricación de proteínas. No puedo. Tiene que madurar. ¿Ya? ¿Qué tipo de ARN hay? Porque esta secuencia tiene que aparecer. Tienen que aparecer ARN. ¿Ya? Hay 3 ARN que se forman. Cuando ya es maduro este ARN, ¿ya? Tiene 3 ARN distintos. Uno, ARN mensajero. Ese, el que se hace de ADN a ARN y se va directamente a hacer proteína. La cantidad de ARN mensajero que se forma es aproximadamente el 5% de la célula. Es muy bajo. Con eso requiero para hacer proteína, nada más. El otro tipo de ARN que se forma es el segundo, el de transferencia. Ese ARN se forma, ¿ya? Pero ese ARN se puede crear y puede dar dando vuelta afuera del núcleo todo el tiempo que se requiera. Ese va a ayudar al mensajero a fabricar proteínas. Y el tercer ARN, que es fundamental, el ARN ribosomal. ¿Qué es el ARN ribosomal? Es el que fabrica el ribosoma, la estructura encargada de hacer el ensamble del ARN mensajero con el ARN de transferencia para que se unan y puedan formar proteínas. De nuevo, tenemos 3 tipos de ARN. ARN mensajero, el que sale desde el ARN que sale desde el ADN a ARN, del núcleo, ¿ya?
que es más o menos el 5% de los ARN. Y que ese se va directamente al ribosoma a generar y fabricar proteínas. ¿Ya? Tenemos el de transferencia, que ese está mucho más abundante. Que se genera y se va fuera del núcleo, pero queda ahí dando vueltas. Pero cuando solamente salen ARN mensajeros, se va al ribosoma para hacer el ensamble del ARN de transferencia con el ARN mensajero. Y el tercer ARN es el ribosomal, el que fabrica los ribosomas. Fabrica los ribosomas. ¿Ya? Este organelo fundamental para fabricar proteína. ¿Ya? Aquí se hace el ensamblaje de un ARN de transferencia con un ARN mensajero. ¿Ya? Recordar, el ADN está en el núcleo, no puede salir del núcleo, tiene todas las instrucciones para hacer miles de proteínas. Bueno, se necesita fabricar cierta proteína, se forma el ARN mensajero, que se va directamente al ribosoma para hacer el ensamble con el ARN de transferencia y fabricar la proteína. El proceso de producir ARN mensajero a partir de las instrucciones del ADN se llama transcripción. Transcripción. ¿Ya? Y ahí, como dato último, decir solamente que el ARN mensajero equivale al 5% de ARN celular. Y es el que se va directamente al ribosoma para fabricar proteína. ¿Ya? ¿Qué decir aquí? ¿Cómo podemos colocar un ARN que sea maduro? Que sea funcional. Porque todos los ARN que yo voy fabricando, bueno, el ARN mensajero que yo fabrico directamente de ADN a ARN, no son funcionales. Y no me sirven. Porque en cualquier minuto puede venir algo y los puede cortar por parte. Y no es la idea. Ya, ¿qué es lo que se hace? Por una parte, por un extremo, se forma como un capuchón, como una estructura que se llama metil-guanisina trifosfato. Nada más quiere decir, es como un tapón, por el extremo un tapón. Vamos a ver, ¿qué parte puede ser un extremo? En el extremo 5', en el extremo 5', ya, en el extremo, vamos a ver aquí bien para identificarlo bien. En el extremo 5', se puede generar este tapón, que son metil-guanisina trifosfato. Y en la otra parte, se forma una cadena poli-A, que se le agregan hartas secuencias de adenina, entre 100 y 200, para que no pueda añadirse ninguna otra base nitrogenada, no pueda ir algo que la destruya y no pueda segmentar este ARN mensajero. ¿Ya? Esto se hace en el 3'. De nuevo, por un lado se pone un tapón, que se le llama capuchón en ciencia. Está hecho por una molécula súper compleja el nombre, pero solamente decir que es un tapón acá.
un tapón. Y por el otro extremo se ponen puras secuencias de adenina, entre 100 y 200. ¿Ya? Esa es la primera instancia, y lo primero que hay que hacer para que este ARN mensajero esté funcional. Y lo otro que se debe hacer es un proceso llamado splicing. Dicho splicing. Oh, estamos hablando en inglés, splicing. ¿Ya? Ese proceso de splicing es primordial. ¿Por qué? Porque el splicing, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce? Es observar toda la secuencia, todos los espacios del ARN maduro, observar todos los espacios que existen y quedarse solo con los espacios que sí sirven. ¿Ya? Por ejemplo, el splicing se realiza, por ejemplo, si yo tengo el ARN inmaduro, que pasó de ADN a ARN mensajero, yo tengo aquí secuencia A, B, C, D, E, ¿ya? ¿Ya? Y acá sigo teniendo secuencia, porque le agregué el capuchón por un lado, y le agregué la polía por un lado, una cadena de adenina. ¿Ya? Se la agregué. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Es cortarme todos los segmentos que no se van a utilizar, los que están con letra, el A, el B, ¿ya? El C, el D y el E, ¿ya? Y eso es lo que se va a eliminar, ¿ya? Eso se va a eliminar, ¿ya? Y eso le llamamos, a esta le llamamos intrones. Todos estos intrones, que son la A, la B, la C, la D y la E, los debo sacar del ARN, los debo extraer, porque no son funcionales, no sirven para nada. Y lo que sí sirve son estos azulitos que están aquí. Estos de aquí sirven. Esos se llaman exones. Y con eso me voy a quedar. Me quedo con los exones y saco todos los intrones que no sirven para nada. Y ahí ese ARN mensajero es funcional y es maduro. Sirve para algo. ¿Ya? Ese es el proceso de splicing. ¿Ya? Entonces, para que un ARN mensajero sea funcional, tiene que tener 3 características. 1, por el extremo 5' debe haber el capuchón, como un tapón. ¿Ya? Por el extremo 3' debe haber una cadena poliA, varias secuencias de adenina, entre 100 y 200. Y tercero, para que ese ARN mensajero sea maduro, sirva para algo, sea funcional, cortar todos los intrones, segmentos de ARN que no sirven para codificar para una proteína, no sirven, ¿ya? Y quedarse solo con los exones, o exón, ¿ya? Y que esos sí sirven para fabricar una proteína, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? ¿Ya sí? Para que quede
un ARN mensajero funcional y sea lo ideal para que logre fabricar una proteína, tiene que salir, después de que se hace el proceso de transcribir de ADN a ARN, debemos tener este tapón como capuchón por el extremo 5', y por el extremo 3' debo tener estas cadenas poliA, una cola pura adenina, y debo cortar todos los intrones. Todos los intrones los debo degradar, debo cortarlos. Secuencias de ARN que no sirven para nada. O secuencias de ADN pueden ser también intrones que no sirven para nada. Que igual se transcribieron de ADN a ARN, pero que no sirven para nada. Ya, y ahí me quedo solamente con los exones, con lo que estaba en azul, y ahí tengo el proceso de splicing completo y tengo un ARN mensajero maduro y funcional. ¿Ya? Y decir, antes de terminar con el proceso de transcripción, decir que el ARN de transferencia, el que se necesita para después ensamblarlo con el de mensajero y fabricar proteína, ocupa el 15% del ARN celular. Entonces, en teoría, el resto, el 80% que sobra de ARN, es solo ribosomal para fabricar ribosomas. Si el ARN ribosomal fabrica la ribosoma, ahí podemos tener ARN de transferencia y poder tener ARN mensajero y que ambos se ensamblen en el ribosoma y generen la fabricación de proteína. ¿Entendió? ¿Les queda claro bien? ¿Sí? De nuevo. Recuerden, el 5% es de ARN mensajero, que es rápido. Cuando se requiere fabricar una proteína, rápidamente se saca una secuencia de ADN, se transcribe a ARN y se va directamente al ribosoma a fabricar proteína. Hay otro proceso, cuando la célula no está haciendo nada importante, fabrica ARN de transferencia, que se equivale al 15%. Ese ARN de transferencia puede quedar dando vueltas en todas estas partes, por fuera del núcleo. Y ese, junto al mensajero, se ensamblan en el ribosoma y fabrican proteína. Y el resto, el 80% que sobra, que se fabrica de ARN, es ribosomal, para fabricar los ribosomas esenciales para fabricar proteína. ¿Ya? ¿Me queda un poquito más claro? ¿Ya? Ahí se entiende un poquito más. Sí. Sí, profe. Bueno, el 5% es mensajero, el 15% es de transferencia y el 80% restante es ribosomal. Terminemos aquí. Ahí les puse yo los pasos de la transcripción. Después ustedes lo pueden leer y pueden saber los mismos pasos que les estoy dando yo y cómo transcribir. Pueden leer bien. Ahí una imagen como el proceso. Tengo el ADN en el núcleo, lo abro, hago el ingreso de estructuras de ARN, ya, porque voy codificando, y de ahí yo hago el paso para poder después sacar este ARN mensajero y vaya a fabricar proteína. Este es el proceso de transcripción. Terminemos. Cerremos la clase de hoy día. Cerremos. ¿Quién podría explicarme el esquema que está ahí?
¿Qué es replicación? ¿Quién puede definir replicación? Vamos. Yo sé que lo saben. Yo sé que lo saben bien. Que sigue haciendo el mismo trabajo. Ya, yo abajo. Ya. Si digo replicación del ADN, ¿voy a pasar de ADN a ARN? No, pues ADN a ADN. Ah, bien. Voy a mantener la información genética de ADN. Si yo quiero fabricar ARN, ¿cómo se llama el proceso? Transcripción. Bien, pasar de ADN a ARN. Y si yo quiero pasar de ARN a proteína, ¿cómo se llama? Traducción. Bien, traducción. Bien. ¿Y cuál me queda ahí entre medio de una vuelta? ¿Qué es transcripción inversa? Pasar de ARN a ADN. Bien, bravo. Bravo, aplauso. Aplauso. Se puede aprender la base central de la biología molecular. Usted acaba de explicar un poquito, para agregar algunas preguntas, explicar un proceso que es fundamental, bonito y muy importante a nivel celular. Pasar de ADN a ARN y poder producir estas proteínas. Y ahí ya podemos quedarnos contentos y podemos cerrar la clase de hoy día. ¿Ya? ¿Se entendió? A ver. Sí, está claro, profe. Claro, es muy complicado, es más fácil que el anterior. Sí, más fácil que el anterior. El anterior. Yo lo Solamente, encontré más fácil el anterior que este. sí, es mucho más fácil porque aquí ustedes ya tienen la base. Ustedes ya saben aquí que solamente es pasar de ADN, de secuencias de ADN, transcribir a secuencias de ARN. Nada más. Y fabricar eso para que se vaya al ribosoma para que pueda ser funcional y fabricar proteínas. ¿Ya? Recuerden, y eso es un dato, después de que se lo inscribe de ADN a ARN, lo fundamental es decir que aparecen las tres cosas antes de que sea funcional. Uno, el capuchón que se da en el extremo 5', en la cadena polía, alta base hidrogenada de adenina, 100-200 en el extremo 3', y el proceso de splicing, cortar todos los intrones, segmentos que no sirven, y quedarse con los segmentos que sirven en el ARN, los exones, y que el ARN sea funcional, maduro y sirve para poder fabricar proteínas. Eso es lo que deberían recordar. Eso es lo que deberían aprender un poquito. Eso es lo más complejo de este proceso. Que no basta con solo transcribir la información de ADN a ARN, sino que ese ARN mensajero que sale debe pasar por este proceso de tapar por el extremo 5', con un capuchón, tapar por el extremo 3' con cadenas de adenina y cortar todos los segmentos que no sirvan, intrones, y quedarse con los segmentos que sí sirven, exones. ¿Ya? ¿Cuándo va a subir esta clase? Yo creo que la voy a hacer ahora mismo, voy a hacer todas las clases que faltan. Ya. ¿Ya? Para que mañana mismo ya puedan revisarla y puedan volver a verla, si quieren volver a repetir. Y cualquier duda, cualquier consulta me la hacen llegar, ¿ya? Bueno. Bueno, a cualquier hora. A cualquier hora. Yo le voy a responder lo más inmediatamente posible. Bien. Ok. Dice el profe, estaba viendo el video de replicación del ADN o de transcripción del ADN y no entendí tal cosa.
y los puedo responder lo más inmediatamente posible. Ya, ¿Ya? súper. Ya pues, un abrazo gigante a la distancia. Cuídense, Igual, que Vale, tengan profe. gracias. un bonito Que fin de estés Ya. bien. semana. Hasta luego. También. Chao, Ya, cuídese. cuídense. Chao, chao. Chao, chao.